Buenas noches. Hola a todos, bienvenidos al Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. Qué bueno que pueden estar acá con nosotros. Y los que no puedan, esperamos que puedan ver los videos después aquí en la página de Facebook o en el canal de YouTube, ambos Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. Estamos en la serie de el Padre Nuestro, que es llamado el Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6. Entonces voy a invitarlos a tener sus Biblias, a alistarse. Si toman notas, que es muy bueno tomar notas, pueden prepararse y vamos a iniciar. Usualmente, casi siempre, por no decir siempre, cuando iniciamos nuestro tiempo en vivo o en cualquier otro momento que vamos a compartir o a estudiar o voy a enseñar, siempre me siento inadecuado, algunas ocasiones más que otras. Y hoy no es una de las otras, así que pidamos al Señor que nos ayude y que nos enseñe a través de su palabra. Entonces oremos por un momento. Señor, gracias por esta noche, por este día y por esta oportunidad de estar juntos estudiando las Escrituras. Esta es tu palabra, ella es viva y eficaz y es la que necesitamos, la palabra que sale de tu boca. Pedimos que nos enseñes en este tiempo, mientras juntos escudriñamos e indagamos en tu verdad, Señor. Amén. Muy bien, Mateo capítulo 6. Si están ahí, por favor vayan al versículo 9 y siempre hemos leído toda la porción y hoy no va a ser la excepción. Dice el versículo 9, vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Estuvimos el martes en la primera de las 4 peticiones que tienen que ver con nosotros, porque las 3 primeras de las 7 que hay en el Padre Nuestro tienen que ver con Dios, las últimas 4 con nosotros. La primera la vimos el martes: danos hoy el pan que necesitamos. Y hoy vamos a estar en la segunda de esas peticiones, que se encuentra en el versículo 12. Perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Déjenme contarles como introducción que en el año 2003, en el estado de Texas, en los Estados Unidos, un joven de 23 años llamado Thomas Whitaker planeó, junto con otros 2 jóvenes que él había contratado, planeó matar a sus padres y a su hermano, que era menor que él. Lo hizo para quedarse con todo el dinero de la familia, según era el plan. El ataque ocurrió y durante el ataque su mamá y su hermano menor fueron asesinados. Pero su padre sobrevivió. El padre sobrevivió, aunque fue impactado, él sobrevivió. Años más tarde, después de lo que ocurrió, él fue sentenciado a muerte, fue sentenciado a morir como castigo por sus crímenes. Desde el inicio, desde que su padre estaba recuperándose en el hospital, su padre siempre dijo que él tomaba la decisión de perdonar a los que habían cometido el horrendo crimen, para más tarde enterarse que había sido su propio hijo. Por años, después de que este joven o este hombre fue capturado y enviado a la cárcel, por años lo visitó en la cárcel, y después de la sentencia, cuando lo sentenciaron a la muerte por inyección letal, él siempre dijo que él estaría ahí ese día de la ejecución y que él estaría al lado de su hijo. Él quería estar al otro lado del vidrio,
viendo a su hijo ser ejecutado. Todos los que lo conocían le decían que no debía hacer eso, que no lo hiciera, que no estuviera ahí. Y cuando le preguntaban la razón por la que quería estar ahí, él siempre dijo lo siguiente, él dijo, mi hijo necesita saber que al otro lado del vidrio hay alguien que lo ama y que Dios lo ama. Finalmente, un día antes del día de la ejecución, accedió a no estar presente ese día. Iba a estar cerca en una iglesia que estaba cerca al lugar donde iba a ser ejecutado su hijo. Pero una hora antes, o un poco menos de una hora antes de que fuera este muchacho ejecutado por inyección letal, llegó el perdón del gobernador de Texas, anulando la ejecución y cambiándola por cadena perpetua. Cuando se le preguntó al gobernador la razón, porque habían pasado 10 años y muchas personas habían sido ejecutadas, pero cuando se le preguntó al gobernador la razón por la cual él había tomado la decisión de otorgar ese perdón, el gobernador dijo que una de las razones es que el padre, que era la víctima o una de las víctimas del crimen, nunca dejó de clamar misericordia para su hijo. Año tras año, audiencia tras audiencia, el padre siempre rogó por misericordia y compasión para su hijo. Cuando yo pienso en todo eso, y le recomiendo la historia porque está por supuesto en el internet, es una historia real. Él iba a ser ejecutado en el 2018. Cuando pensamos en esa historia, yo pienso, nosotros somos ese hijo. Y de esta historia, Dios es infinitamente más bueno y misericordioso y compasivo que este padre de la historia. Pero nosotros somos el hijo y Dios es nuestro padre. Y cuando el Señor Jesús vio sus discípulos y vio esta multitud, la que estaba escuchándolo en el Sermón del Monte, y nos ve a nosotros, por supuesto, cargando ese cúmulo de transgresiones y de pecados y de crímenes que nos separaban de Él, que nos sentenciaban a muerte. Él nos dice en este texto, en este modelo de oración que hemos llamado, pídanle al Padre bueno, misericordioso, el Padre cuyo amor y compasión son extravagantes, es decir, más allá de lo que pudiéramos nosotros imaginarnos o esperar. Pídanle a ese Padre que los perdone, porque necesitamos ser perdonados. Necesitamos ser perdonados. Todos aquellos que estamos en Cristo hemos sido perdonados. Todos aquellos que todavía no han puesto su fe en la obra del Calvario necesitan ser perdonados. Pero al mismo tiempo que necesitamos ser perdonados, necesitamos creer que somos perdonados. Porque algunos de ustedes que me están escuchando hoy no han sido perdonados. Sí, es muy posible que hayan asistido a la iglesia por mucho tiempo. Es muy posible que hayan considerado o se hayan considerado a sí mismos como cristianos, creyentes por mucho tiempo, pero aún no han sido perdonados porque no han entendido ni han creído para hacer una vivencia en su día a día este perdón de este Padre bueno. Y por eso la importancia de cómo Él inició esta serie de principios que nos ayudan a conectarnos con Dios y a tener esta interacción con Él todo el tiempo. Él inició, lo vimos hace unas semanas, Padre. Y hoy está diciéndonos, díganle, pídanle a este Padre bueno, a este Padre misericordioso que los perdone. Necesitamos ser perdonados, pero necesitamos creer que hemos sido perdonados. Y hay algunos que no han sido perdonados.
Y necesitan llegar al punto de creer lo que las Escrituras nos dicen y hacer suya esa palabra y esa vivencia del perdón. No hay pecado ni transgresión que el amor de este Padre bueno no pueda cubrir y perdonar. No hay ningún pecado que el amor de Dios no pueda perdonar. Y necesitamos creer eso, creerlo y hacerlo parte de nuestras vidas. Estaba pensando mientras preparaba que en estos días hemos estado viendo una propaganda, un comercial de televisión de una entidad aquí en Colombia que tristemente promueve y practica en muchas mujeres cada año el aborto. Pero este comercial, al momento de hablar del aborto, muestra a una mujer joven. Y cuando muestran a esta mujer joven, dicen, esta mujer tuvo el derecho y lo ejerció de decidir qué hacer con su propio cuerpo. Y por supuesto, obviamente, están hablando del aborto, pero presentan a esta mujer joven sonriente. Sonriente, supuestamente porque pudo ejercer el derecho de decidir qué hacer sobre su propio cuerpo. Mentira. No es verdad. No es la realidad. Nuestros pecados nos van a alcanzar, nuestros pecados nos van a condenar, pero la culpa nos va a alcanzar, la vergüenza nos va a alcanzar en un momento u otro. Todas las mujeres que yo conozco que han pasado por esa terrible situación de un aborto, por supuesto que son consumidas por la culpa, porque llega el momento donde ellas se dan cuenta de que maté a mi bebé. Y necesitan el perdón de Cristo para salir de esa culpabilidad, de esa vergüenza y de ese dolor. Y era solo mencionar este pecado específico, pero todos los pecados nos llevan no solamente a la muerte, nos alcanzan, no solamente nos llevan a la ejecución, pero al dolor, a la culpabilidad, a la vergüenza. Necesitamos ser perdonados. Yo quería que fueran conmigo, por favor, en sus Biblias. Vamos un momento al Antiguo Testamento, vamos a los profetas y vamos al profeta Miqueas. Y vamos al último capítulo, por favor, búsquenlo ahí en el Antiguo Testamento, en los profetas menores, el profeta Miqueas. Y busquen el capítulo 7, del profeta Miqueas. Y en el capítulo 7, vayan al versículo 18. Miqueas 7, 18. Dice así, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? ¿Qué Dios como tú, que perdona y pasa por alto, no persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia? 19. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Y si tú estás en Cristo o no, si eres creyente o no eres creyente, si has puesto tu fe en Cristo o todavía no lo has hecho, como espero que lo hagas, hoy mismo todos nosotros necesitamos saber que somos perdonados y creer esta verdad. Creer porque la Biblia nos dice que si estamos en Él, si hemos pedido ese perdón en Cristo, hemos sido perdonados y todos nuestros pecados pasados o presentes o futuros, Dios los ha perdonado en Cristo. Este Padre bueno, al que Él nos está enseñando a clamar, Padre, perdónanos. Este Padre misericordioso extiende su gracia y su compasión y nos perdona. Y repito, no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Pero este Padre
que es bueno y compasivo y misericordioso, y llegamos a Él con toda nuestra carga y decimos, Padre, perdónanos. Este mismo Padre, la Biblia nos dice que al mismo tiempo este Padre bueno es el juez de toda la tierra. Y en Números capítulo 18, si miramos por un momento ahí en el libro de Números, en el capítulo 18 del libro de Números, capítulo 14, versículo 18. Números 14. Números capítulo 14, versículo 18. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión. Aquí nos están presentando a este Padre misericordioso y bueno del que estamos hablando, porque ese es Dios. Pero luego dice el versículo, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces en el versículo 18 de este capítulo 14 de Números, se nos está presentando a este Padre bueno del que estamos hablando, al que el Señor Jesús nos está diciendo, vayan a Él y díganle, Padre, perdónanos. Pero al mismo tiempo, este mismo Padre, este Dios nuestro, es el juez de toda la tierra, que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Y lo que quiero hacer con todo eso es que entendamos de qué forma somos perdonados, porque no podemos pensar que simplemente llegamos a este Padre y le decimos, Padre, perdona todo este cúmulo de transgresiones y pecados, y Él nos dice, bien, está bien, quedan perdonados. No, Él es el juez de toda la tierra, el mismo Padre bueno es el juez de toda la tierra. Por lo tanto, necesitamos entender que la única forma en que somos perdonados por este Padre bueno y misericordioso es por los méritos de Cristo Jesús. Y como no tenemos tiempo hoy para extendernos en este tema precioso de la expiación, déjeme colocarlo simplemente de la siguiente manera por hoy. Cuando venimos ante Él y le decimos, Padre, perdónanos todos nuestros pecados, deudas, transgresiones, este Padre misericordioso mira a su Hijo y el Hijo dice, yo pagué por cada uno de esos pecados, por cada una de esas transgresiones. Tu ira, Padre, cayó sobre mí por cada uno de esos pecados. Están pagos, han sido cancelados. Y entonces el Padre en Cristo nos ve a nosotros limpios, sin mancha, sin pecado. Y todos nuestros pecados, como dice el profeta Miqueas, han sido enviados a lo profundo del mar y olvidados para siempre. Es en base a los méritos de Cristo. Y yo me imagino en la eternidad pasada a este Padre bueno, al Hijo y al Espíritu Santo, decidiendo y planeando toda la redención de la humanidad, perfecto plan, desarrollado a cabalidad, cumplido a perfección, del cual nosotros hoy en día nos beneficiamos. Recibimos cada día esa bendición. Y lo que tenemos que hacer, porque esta es una práctica diaria, entender la forma en que este Padre bueno nos perdona, y la forma en que nos perdona es única y exclusivamente a través de la obra de Cristo en la cruz, de los méritos de Cristo. Por eso dijimos el martes que cada día, hablando de este pan que alimenta nuestro espíritu y nuestra alma, cada día necesitamos estar enfocados en Cristo y en su obra. Pablo le dijo a los corintios, nada me propuse, corintios, saber entre vosotros, capítulo 2, versículo 2, sino a Cristo y a este crucificado. Somos perdonados en base a los méritos de Cristo. Y como dice 2 de Corintios capítulo 5, ahora en el Nuevo Testamento,
Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado. ¿Quién? Cristo. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, Él tomó nuestro lugar y en Él el Padre nos ve justos, sin mancha, sin pecado, perdonados. Necesitamos conocer y creer todos estos textos y todas estas escrituras y apropiarnos de ellas y decir, yo soy perdonado, porque repito, algunos de los que me están escuchando no han sido perdonados y necesitan ser perdonados. Este es un perdón que se nos ha dado y que necesitamos todos sin excepción, porque del único que está hablando en 2 de Corintios 5 que no conoció pecado es Cristo Jesús. Todos los demás hombres y mujeres sobre la tierra necesitamos este perdón de este Padre del que Cristo nos está hablando en Mateo 6 y nos está diciendo, oren así, díganle, Padre bueno, perdónanos todos sin excepción, como dice Romanos 3, 10 y 11. Por favor, anótenlo y luego lo leen. Romanos 3, 10 y 11. No hay justo, ni siquiera uno. Todos se han desviado, todos se han corrompido. No hay uno, dice Romanos 3. Pero 2 de Corintios 5 nos está hablando del único que se hizo hombre y que no conoció pecado, pero por nosotros fue hecho pecado para que nosotros pudiéramos ser perdonados por el Padre. Y esta debe ser nuestra actitud diaria. ¿Cuál debe ser nuestra actitud diaria? Padre, perdónanos. En los méritos de Cristo somos perdonados. Él nos perdonó en Cristo. Debe ser nuestra actitud diaria cuando venimos delante de Él, cuando interactuamos con Él, en esta relación continua que tenemos con este Dios nuestro bueno y misericordioso. Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Volvamos a Mateo. Capítulo 6, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Este es un texto difícil de interpretar. Y ha sido a través de toda la historia. Aparte de que tiene en el texto una explicación extra como énfasis a lo que Cristo está diciendo en el versículo 12 y está en el versículo 14 que ahora leímos, pero vamos a volver a leer. Miren el 14. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. ¿Cuáles han sido las interpretaciones que se le ha dado a este texto históricamente? Y solo voy a mencionar las más conocidas. La primera de ellas, ¿qué significa eso de que perdónanos como nosotros perdonamos o hemos perdonado a los que nos ofenden o a nuestros deudores, a los que nos hacen mal? La primera interpretación es que el que pide, el que está pidiendo, se convierte en un modelo para Dios. Padre, así como yo he perdonado o perdono, así tú también perdóname a mí. Y entonces el que está pidiendo se convierte en un modelo para este Dios bueno, diciéndole, así como yo perdono, tú perdóname. Esa ha sido una de las interpretaciones que se le ha dado. Pero no va con la enseñanza del Nuevo Testamento.
no encaja con la teología de todo el Nuevo Testamento que nosotros vemos en la Escritura. Pero esa ha sido la primera. Nosotros nos convertimos como un modelo para Dios. Así como yo estoy perdonando, entonces tú perdóname. La segunda, el que pide, el que está pidiendo, Padre, perdónanos, lo hace como un reclamo. Entonces más bien sería en español, por cuanto yo he perdonado a mis deudores, entonces ahora tú perdóname a mí. Y tampoco se ajusta a la enseñanza del Nuevo Testamento, tampoco se ajusta a la teología neotestamentaria, tampoco va con la teología paulina. No puede ser un reclamo que le hagamos a Dios, por cuanto nosotros hemos perdonado, entonces ahora tú perdóname. No puede ser. La tercera, el perdonar a otros es un requisito o una condición para recibir el perdón de Dios. Esta ha sido muy conocida y defendida por muchos. Uno de ellos, Lutero. Lutero dijo que esta era una condición. Ahora, él dijo, no es basado en los méritos de nuestro perdón que Dios nos perdona, sino en los méritos de Cristo, pero es una condición de ser perdonados, el que nosotros perdonemos a otros o perdonemos a aquellos que pecan contra nosotros. Pero el problema con esta condición es cómo saber que hemos llegado al punto de cumplir ese requisito. ¿Cómo saber que hemos llegado al punto de perdonar a los que nos ofenden? Y claro, es muy diferente si alguien dijo una crítica contra mí y yo me sentí ofendido y luego dije, bueno, yo voy a dejar eso y lo olvido y lo perdono. Pero ¿qué de aquellos que han sido abusados, por ejemplo? Víctimas de abuso sexual, que están en la tarea de perdonar a los que los ofendieron, a los que los ultrajaron. ¿Qué de casos como este con el que comenzamos hoy? Este padre perdonando a su hijo, que planeó cómo matarlos a todos y acabó con la vida de su mamá y de su hermano menor. O muchísimos otros casos, muchísimo más complicados, que si simplemente alguien hizo una crítica o me ofendió con una palabra. Y sin embargo, a veces nosotros nos pegamos de ahí. ¿Cómo saber que hemos llegado al punto de cumplir ese requisito? Dice John Piper, acerca de esta interpretación de que es una condición. Él dice, ¿nos hace Dios perfectos en esta vida para que nunca fallemos en perdonar? Nos lleva al punto donde nuestra respuesta inmediata a toda ofensa o herida no es siquiera por un momento enojo o resentimiento o deseo de venganza. Otro autor dice, somos nosotros los nacidos de nuevo, libres de todo resentimiento o de problemas o luchas al perdonar. Porque si es así, hermanos, voy a apagar la sesión. Porque les está hablando a alguien que en ese caso ni siquiera estaría seguro de si han nacido de nuevo o no. Porque luchamos para perdonar. Luchamos con el resentimiento y el enojo y el deseo de desquitarnos. Porque ese es nuestro corazón. El perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Es una decisión que nosotros tomamos. Hay otras aparentes condiciones en el Nuevo Testamento. Esta no es la única. Hay muchas otras aparentes condiciones en el Nuevo Testamento para que nosotros podamos ser salvos. Como cuáles, por ejemplo, la Biblia dice que sin santidad
Nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Esa es una condición para que podamos ser salvos. ¿Cómo sabemos que hemos llegado al punto de tener santidad? Para que podamos ver al Señor. O la Biblia también dice que si no os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos, salvación. No entraréis si no os hacéis como niños. Dice Mateo 18:3. ¿Cómo saber si hemos llegado al punto de que realmente hemos llegado a ser como niños? ¿Son condiciones? Tenemos que entender e interpretar todas esas supuestas condiciones a la luz de la teología del Nuevo Testamento. La teología del Nuevo Testamento nos enseña que todas estas cosas son consecuencia de nuestra salvación y no las causas que pueden provocarla. Tenemos que entender todas esas supuestas condiciones a la luz de esta teología del Nuevo Testamento. Todas estas, el perdón, el ser como niños, el ser transformados, la santidad, todas estas son consecuencias de la salvación y no causas que pueden provocarla. Pero no podemos negar el énfasis de Mateo capítulo 6, versículo 12 y del 14 y del 15, como tampoco podemos hacerlo. Por favor, vayan a Mateo capítulo 18, porque el mismo Mateo, hablando del perdón, nos entrega en el capítulo 18 la conocida y famosa parábola de los dos deudores. Así que por favor, Mateo 18. Y en Mateo 18, en el versículo 21, Mateo 18, 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, Señor? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino a 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda, que eran como 10 millones de dólares. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. No necesitas pagarme después, te perdono la deuda. Versículo 28, pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, que es una cantidad absolutamente menor que la otra. Si la otra eran 10 millones de dólares, este le debía 10,000, 5,000. Pero lo encontró y echándole mano, versículo 28, lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor el rey todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Escuchen el 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Son textos complicados de interpretar. ¿Es una condición? Yo no creo que debamos gastar mucho tiempo en las otras dos, pero esta es una condición para que seamos perdonados. Si no perdonamos, no nos van a perdonar. Es lo que dice la parábola.
Es lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 6. Pero tenemos que entender interpretar esas condiciones a la luz de la teología del Nuevo Testamento, que nos dice que no hay condición excepto creer. Porque es no por un cúmulo de condiciones, sino por gracia. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Yo no voy a solucionar ese problema de interpretación hoy, no tengo cómo. Pero lo que quiero decirles es que lo que yo veo aquí, o una de las cosas que veo tanto en Mateo capítulo 6 como en la parábola de los dos deudores, es que Dios quiere que nosotros usemos una herramienta eficaz para nuestro corazón falto de perdón, porque ese es nuestro corazón, dado a no perdonar, dado a guardar rencillas, dado a ofenderse, dado a querer desquitarse. Y yo soy el primero en reconocerlo. Ese es mi corazón. Esta entonces es una exhortación a vivir de una manera digna de la vocación con que hemos sido llamados. Eso lo dice Pablo en Efesios capítulo 4. Vayan por favor por un momento a Efesios capítulo 4. Y antes de leer el versículo 1, déjenme decirles que en el libro de los Efesios, para su estudio, ese libro casi siempre se divide en dos partes, los primeros 3 capítulos, los últimos 3, porque está compuesto de 6. En los primeros 3 capítulos, Pablo se dedica a hablarnos de todas aquellas bendiciones que tenemos en Cristo, de todos los privilegios que Dios nos ha dado, de todas las maravillas que en Cristo nosotros podemos tener y tenemos de hecho si estamos en Él. Y en los últimos 3 capítulos entonces nos pasa de hablarnos de todo lo que Dios nos ha dado en Cristo a cómo vivir esas bendiciones, cómo vivirlas, cómo ponerlas en la práctica y en la experiencia en el día a día. Y lo primero que él dice en el capítulo 4, versículo 1 es: yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Vivan de una manera digna de estas maravillas que Dios nos ha dado. Vivan de una manera digna de todos estos privilegios y bendiciones que tenemos en Cristo. Pónganlo en la práctica, en sus vidas diarias. Y ese es mi punto. Cuando el odio, cuando el rencor, cuando la ofensa, cuando el deseo de no perdonar, cuando la sed de venganza, cuando el deseo de desquitarnos toquen a la puerta de nuestro corazón, corramos a Mateo 6, 12, 14 y 15. Corramos a la parábola de los dos deudores en Mateo capítulo 18. Y permitamos que la palabra de Dios en todos estos textos desnude la maldad de nuestro ser. Pero también dejemos que nos muestren el extravagante amor y misericordia del Rey nuestro Padre, de tal forma que provoque en nosotros esta oración: Padre, perdónanos como también nosotros perdonamos. Que el perdón que no emana de mi corazón sea un reflejo en mí de tu corazón perdonador. Que cuando la palabra de Dios desnude la maldad de nuestro ser y de nuestro corazón, corramos a esta verdad, a esta herramienta preciosa y digamos: ¿cuánto he sido perdonado por el Señor? ¿Cómo es que mi corazón no quiere perdonar la mínima ofensa de mi prójimo? Juan Crisóstomo, en el 407 después de Cristo, dijo lo siguiente, hablando de Mateo capítulo 6.
comentando este verso de Mateo capítulo 6, versículo 12, dijo, Dios puede perdonar nuestras ofensas sin que nosotros perdonemos a otros. Pero su voluntad para nosotros es darnos el gran beneficio de unirnos a otros en el cuerpo de Cristo a través del amor, echando de nosotros lo perverso y apaciguando la ira. Al final, nuestro perdón humano puede y debe ser entendido como un reflejo del perdón divino. Solo déjenme para terminar repetir, cuando de pronto más comúnmente y a menudo de lo que quisiéramos, el enojo y la ofensa y el deseo de desquitarnos y de vengarnos y el rencor y todas estas cosas golpeen nuestro corazón acerca de nuestro semejante, corramos a Mateo 6, corramos a la parábola de los dos deudores, corramos a las escrituras para que desnuden la maldad de nuestro ser y nos recuerden una vez más cuánto este Padre misericordioso nos ha perdonado, cuánto hemos sido perdonados, y que desnude la maldad de nuestro corazón que no quiere perdonar a nuestro prójimo. Y que ese reflejo del perdón de Dios se muestre en nuestros corazones para que podamos orar, Padre nuestro, perdónanos, como nosotros estamos perdonando a aquellos que nos ofenden. Dios les bendiga, un abrazo grande, nos vemos la próxima semana, martes y jueves una vez más. Y cuando vayamos a hacer los cambios, vamos a estar anunciándolos con anterioridad. No se olviden de estar aquí en el Facebook, en la página, y aquí encuentran todos los videos, pero también en el Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano, en el canal de YouTube. También gracias por enviar los videos promocionales a otros que ustedes consideren deben estar aquí con nosotros, estudiando juntos las Escrituras y creciendo juntos en el conocimiento de Cristo. Un gran abrazo.